Primero de todo, quisiera agradecer a los organizadores al haber invitado a participar en este interesante congreso. Y hemos de decir que la neuroestimulación cerebral le debe mucho al desarrollo de los marcapasos y al trabajo desarrollado por los cardiólogos. Como el auditorio no es un auditorio especializado en neurocirugía, primero lo que voy a hacer es explicar lo que es las técnicas de neuroestimulación que estamos utilizando actualmente, después en qué indicaciones se aplican y qué retos tenemos actualmente con este tipo de procedimientos. Primero, la neuroestimulación diríamos que es liberar una pequeña cantidad de electricidad sobre una estructura nerviosa o dentro de una estructura nerviosa con el objetivo de cambiar su función y obtener un efecto terapéutico. Sería, junto con la infusión de fármacos en el líquido cefalorraquídeo, lo que entendemos por concepto de neuromodulación, que lo que buscamos es cambiar la función del sistema del tejido nervioso. No son prótesis en el sentido, sí son prótesis en cuanto a dispositivo implantado, pero no son prótesis que vayan a sustituir una función perdida, son funciones que están alteradas. El más sencillo de los sistemas de neuroestimulación es el sistema de la estimulación nerviosa transcutánea. Todos los sistemas de neuroestimulación prácticamente constan de los mismos componentes, unos electrodos, en este caso unos electrodos que aplicaríamos sobre la piel de la zona donde el paciente tiene dolor, y un generador que va conectado a estos electrodos mediante un cable. Los parámetros que utilizamos habitualmente son la frecuencia de las estimulaciones, el número de impulsos que va liberando este generador por unidad de tiempo, medida de hercios, la amplitud de este estímulo medido en voltios y la anchura de pulso de cada uno de estos impulsos eléctricos, que normalmente la medimos en microsegundos. Si vamos al lado contrario, un sistema ya más complicado, un sistema de estimulación cerebral profunda implantado dentro del cerebro, en el fondo es lo mismo. Un electrodo, un conductor con unas zonas no aisladas donde se liberará la electricidad, en este caso en un núcleo cerebral, y este electrodo es adaptado para aplicarlo dentro del cerebro, y un generador, en este caso, totalmente implantado. El paciente no lleva ningún dispositivo en el exterior. Y un cable que conecta el electrodo con el generador. Y los parámetros que manejamos de estimulación son exactamente los mismos. Lo que aquí variará al tener más contactos del electrodo, en que podamos utilizar nosotros una estimulación de un solo contacto, dos contactos, los 4 contactos, monopolar, bipolar, continua, cíclica, y esto sí que podamos hacer variación. Los parámetros de estimulación, en el caso del generador, está totalmente implantado aquí en la región infraclavicular y aquí en la pared abdominal. Nosotros los podemos ir cambiando mediante un dispositivo externo y después los transmitimos mediante radiofrecuencia en este dispositivo colocado encima de la piel que cubre el generador. Ya he dicho que la estimulación cerebral profunda fue posible, o la estimulación cerebral fue posible su desarrollo gracias a desarrollo de la técnica de los marcapasos. Y los primeros estimuladores que fueron implantados fueron para estimulación cerebral profunda. En los años 60, el profesor Heath en Estados Unidos, Andy también, o profesor Guillot en Francia, y consiste en implantar electrodos, en este caso los implantamos en los núcleos cerebrales, son acúmulos de sustancia gris situados en la profundidad del cerebro y que los podemos utilizar para distintas indicaciones, como después veremos. Podemos ser electrodos bilaterales o, por ejemplo, unilaterales. En el año 65 apareció publicado este trabajo en la revista Science, y que es un trabajo básico en la fisiopatología del dolor, que es la teoría de la puerta de entrada descrita por Melzack y Wall. Este paper lo que dio fue unas bases científicas a la utilización de las técnicas de neuroestimulación. Y así, después del año 65, en los 67, en los años siguientes, se van introduciendo otras distintas procedimientos de estimulación aplicando electrodos sobre otras estructuras nerviosas. En el año 67, Schiller introduce la estimulación medular. En este caso, los electrodos los emplazamos sobre las membranas que cubren la médula y el hueso, el espacio epidural posterior.
Podemos utilizar, hay electrodos de 4 contactos, electrodos de 8 contactos, podemos utilizar uns 2 electrodos, por ejemplo, de 4 contactos, o hay electrodos que precisan de un procedimiento quirúrgico abierto para su implante. En cambio, los otros que hemos mostrado anteriormente son electrodos percutáneos. En el año 67, Websig y Sweet introducen las técnicas de neuroestimulación periférica e imponer los electrodos sobre nervios periféricos. Han ido variando. Actualmente está en uso la estimulación del nervio suboccipital, también la estimulación del nervio vago para el tratamiento de la epilepsia, y una variante de este tipo de estimulación sería parecida a la estimulación nerviosa transcutánea, pero en vez de implantar o poner unos electrodos encima de la piel, lo que se hace es implantar electrodos subcutáneamente para estimular las terminaciones, digamos, nerviosas. En el año 77, Meyerson y Hackinson introducen la estimulación del ganglio de Gasser, que es el nervio que recoge la sensibilidad de la cara y que se ha venido utilizando para el tratamiento del dolor. Algunas de estas técnicas se introdujeron, tuvieron su momento de boom, pero entonces aparecieron otras que quizás daban mejores resultados y algunas han dejado en el camino de utilizarse. La estimulación de los nervios sacros, los nervios periféricos, las raíces nerviosas, fue introducida a finales de los años 90 y buscaba con ello limitar la estimulación en áreas mucho más concretas y no como la estimulación medular, que coge un área amplia del organismo. Y finalmente, en el año 91, Subokava, un neurocirujano japonés, introdujo la estimulación de la corteza motora. En este caso, los electrodos los implantamos encima de la dura madre que cubre el área motora y con finalidad de tratar el dolor. Estos son los distintos técnicas que estamos utilizando actualmente de neuroestimulación. No voy a hablar, evidentemente, de aspectos quirúrgicos. Y en cuanto a las indicaciones en que se utiliza, principalmente las dos más importantes son trastornos de los movimientos y dolor. También se está introduciendo en el campo de la psicocirugía o la neurocirugía psiquiátrica, como prefieren llamar los otros, también se utiliza en la epilepsia y pues ha habido una indicación, una miscelánea de procedimientos. En las alteraciones de movimiento, la indicación principal es el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. En este caso, el electrodo se implanta es una estimulación cerebral profunda e implantamos los electrodos en un núcleo que se llama núcleo subtalámico. También se utiliza para temblor que puede ser esencial o secundario a enfermedades como la esclerosis múltiple o traumatismos o otras enfermedades neurológicas, y en este caso también utilizamos estimulación cerebral profunda y los electrodos los implantamos en otro núcleo que se llama tálamo. Evidentemente, estas técnicas están indicadas cuando el tratamiento farmacológico indicados para ellas no es efectivo, no son una alternativa a los tratamientos farmacológicos o tratamientos médicos, sino su indicación es cuando el tratamiento farmacológico ya no es efectivo para controlar los síntomas motores. Otra indicación es la distonía, también en este caso estimulación cerebral profunda y el núcleo que abordamos es un núcleo pálido. También se ha utilizado en otros trastornos del movimiento como tics y otras enfermedades. No es un trastorno del movimiento, pero sí que lo podríamos considerar como una alteración más bien del tono muscular, es la espasticidad secundaria a otras enfermedades, por ejemplo la esclerosis múltiple, en que se ha también utilizado esta técnica de estimulación y en este caso la estimulación medular. A nivel de dolor, las principales indicaciones son el dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel dolor debido a lesión del sistema nervioso. Y para el dolor neuropático se están utilizando implantaciones de electrodos en distintas áreas, como hemos mostrado anteriormente, dependiendo de la zona donde asienta el dolor. Se utiliza la estimulación del nervio periférico, de raíces, medular, cortical y también estimulación cerebral profunda, aunque esta es la menos. También por otro tipo de dolor que se llaman los Complex Pain Regional Syndrome, tipo 1 y tipo 2, lo que antes se llamaba la distrofia simpática refleja y la causalgia. En esos casos se utiliza sobre todo estimulación medular y son dolores debidos a lesiones, por ejemplo, lesiones periféricas, pacientes que han tenido heridas o fracturas y que después, una vez curada la herida o la fractura,